Hijo de Francisco Martorell Peris y Concepción de Llanza Guitart, el pequeño sietemesino sobrevivió, según cuenta la leyenda, al despiste de una mucama que mientras juntaba la ropa, olvidó que Pancho estaba ahí, entre las sábanas que iba a lavar. Por eso ignoró que mientras tomaba y mezclaba cada una de ellas hasta dejarlas tiradas en el baño, el retoño de la familia estaba envuelto, sin que nadie supiera, solo con su suerte. La que no es poca, porque después de unos minutos lo encontraron vivito y coleando, y por eso, solo por eso, nuestra historia continúa. Mezcla de catalanes y chilenos, Francisco Fernando Martorell de Llanza fue protagonista de una historia de condes, castillos, escudos de armas, princesas y artistas, con anillo familiar y un árbol genealógico que data de 1015. Incluso, cuentan, es descendiente de Lucrecia de Borgia, princesa italiana, hija de Rodrigo de Borgia, el poderoso renacentista valenciano que más tarde se convertiría en el Papa Alejandro VI, y de Vanozza Catanei, condesa de Casa de Candia. Pero volvamos atrás, a 1880, cuando sus abuelos Andrés Martorell y Francisca Peris, que en ese entonces tenían un hijo, Manuel, abandonaban su natal Barcelona para embarcarse con rumbo a América. En Chile se radicaron en Talca, donde el patriarca de la familia, contratado por un diario de la región, se desempeñó como corrector de prueba. Fue en esa tierra donde años más tarde tuvieron a su hijo Agustín y tiempo después se trasladaron a la capital, donde nacieron Antonio y quien sería su padre, Francisco. Fueron precisamente los hermanos quienes se dedicaron a trabajar juntos, muy unidos en el rubro comercial del calzado. Tuvieron varias zapaterías, Estrellas, La Sombra, La Fortuna, La Imperial y el Palacio del Abuelito, que posteriormente se llamó Calzados Martó, ubicado en Alameda con Estado. Los negocios eran lo suyo e inauguraron el Teatro Carpa San Martín, dedicado a espectáculos de lucha libre y box. Era un lugar de encuentro de artistas y cantantes famosos. Lamentablemente, al atrasarse una función, los asistentes indignados iniciaron una protesta que culminó con la quema de la carpa y el fin del emprendimiento artístico de los hermanos Martorell. De ahí que el papá de Francisco siempre dijera que si instalaba un circo, le crecían los enanos. En 1939 vendieron la zapatería y se desprendieron de todo. Cada hermano se independizó y empezó a buscar su lugar en el mundo. Y Francisco Martorell Peris, la historia cuenta que en 1924, en la calle Puente, conoce una catalana de la que quedará prendado para siempre. Se trata de Concepción de Llanza Guitart, joven de una familia que había llegado a Chile en 1908, compuesta por Leandro y Emilia, sus padres, y sus hermanos Martín, Manola y Marina Montserrat. Leandro de Llanza era un señorito de alta alcurnia y miembro de una de las familias más antiguas de Barcelona, de la nobleza catalana. La historia se pone entretenida cuando se casa con la actriz Emilia Guitart, mujer de una familia bohemia, que tenía entre los suyos a uno de los actores más reputados de Cataluña, su primo hermano Enrique Guitart. Era ella quien se disfrazaba, bailaba y cantaba, la alegría de la familia y el alma de la fiesta. Por desavenencias producidas por este enlace que no le gustó a la familia, Leandro decidió dejar todo lo que tenía en Barcelona, arrojar las llaves de sus propiedades al mar y venirse a América. Había estudiado farmacia en España, venía de una familia con mucha historia, pero él era sencillo y vivió siempre modestamente. En Chile trabajó por primera vez a los 33 años y dejó de ser un señorito. Nunca volvió a España. Tampoco sabemos a ciencia cierta qué pasó con la familia que quedó allá. Pero volvamos a los orígenes de la familia Martorell de Llanza. Francisco y Concepción se enamoraron y se casaron el 4 de julio de 1925. De este enlace nació Andrés, Conchita y el 22 de diciembre de 1928 Francisco, el sietemesino que apodaron Canarito por su pelo rubio. Como recuerda Pancho, tuvimos una niñez muy feliz, éramos muy unidos los 5, e incluso confiesa que cuando perdieron la casa de Carmen Silva por un problema de contribuciones el año 43, su padre reunió a los hombres de la familia y les dijo: lo poco que nos queda lo gastaremos para hacer una gran fiesta de matrimonio para su hermana Conchita. ¿Están de acuerdo? Ambos dijeron que sí y Concepción Martorell de Llanza se casó con Guillermo Rochefort. Pero el tiempo transcurría inexorablemente y mientras Francisco estudiaba en el Instituto Inglés, en Macul, el año 1947 tuvo como escenario una huelga con el profesorado y el colegio cerró sus puertas. Atrás quedaron las gloriosas jornadas de fútbol donde Pancho deleitaba a sus amigos con goles y gambetas. Tanto que estuvo a punto de ser llamado a la selección chilena cuando el entrenador Cacho Tirado llegó a ella. Jugó en su contra, su falta de disciplina y que en la cancha hacía lo que quería. Su hermano Andrés alcanzó a terminar el colegio y se dedicó a estudiar cine. A Francisco le entró el bichito de hacer negocios, trabajar con ventas de calzado infantil y salir a vender a provincia.
mientras su padre hacía lo propio como representante de Calzados o Megalia. Después de unos años difíciles, pero con una gran unión familiar, una madre trabajadora y económica, como cuenta Francisco, lograron rearmarse. En esos años el Canarito se destacaba por vestirse elegantemente, peinado a la moda y con un bigote extremadamente cuidado. Se sabía buen mozo y disfrutaba de la actuación. Imposible no recordar la película Para Siempre, dirigida por su hermano Andrés y en la que actuaron todos los Martorell de Llanza. Es en ese momento cuando empieza a vivir el capítulo más importante, la constitución de la familia de esta historia. Ese día no fue a estudiar, no quiso o no pudo, quién sabe. La leyenda cuenta que un curioso accidente le lastimó la mano y la obligó a quedarse cuidando el negocio de la familia, las flores. Argentina, de 18 años, de voz baja y menudita, respondía al nombre de Elsa, Gilda Elsa. El primero por su madre, el segundo un misterio. La joven, residente del barrio de Martínez, Buenos Aires, y nacida el 16 de agosto de 1932 en el seno de una familia italiana de la provincia de Cosenza, Calabria, era la consentida. No solo era la menor de su familia, sino que era los ojos de su padre, Francesco Camarella, un italiano quien junto con su mujer, Gilda Caparelli, emigraron de Motaforlone, un pueblo en el sur de Italia donde vivían apenas 1.400 habitantes. La historia cuenta que el patriarca de la familia fue llamado para pelear en la Primera Guerra Mundial, en la que fue condecorado como héroe, ya que fue herido en una trinchera. Lo que no sabía el Estado italiano era que él mismo se disparó para dejar el campo de batalla. Tiempo después, en Europa nacía su primer hijo, Mario, pero ellos iban por más y querían torcerle la mano al destino y con su señora partieron a Buenos Aires. Allá se dedicaron a la floricultura. En la ciudad del tango nacieron Rosa, Josefina y Elsa, 3 grandes mujeres. Como fuera y volviendo a ese 5 de junio de 1950, Gilda Elsa no pensó que su vida cambiaría cuando un chileno de personalidad avasalladora y ruidosa decidiera acercarse a su sombra con una flor bajo el brazo. Francisco, quien estaba de vacaciones en Buenos Aires gracias a una invitación de su hermano Andrés, que se desempeñaba como director de fotografía de los estudios Bloomington, vivía en el barrio de Martínez con su señora, Yolanda Heiler, y su hija Cecilia, la primera del matrimonio. Era lo que deparaba el destino y que los hizo conocerse esa mañana. Ese día Francisco salió a pasear con Cecilia. Era muy chiquita aún, y al pasar por una florería en la calle Arenales, a la pequeña le gustaron unas flores de la vitrina, pero a Francisco le gustó más la mujer que le trajo las flores, Gilda Elsa Camarella Caparelli. Fue ella quien había escuchado ese acento chileno y que por supuesto pensó que Francisco era el padre de la pequeña. Se pusieron a conversar y Elsa sin titubear le contó que estaba reemplazando a su hermano Mario. Francisco le habló de Chile, de los suyos, y quedaron en juntarse en la tarde para seguir la charla. Apenas descubiertos, pasearon, se tomaron de las manos, rieron y si quisieron bajo un mismo cielo de invierno. Ella vivía lo desconocido, él también. Sus ojos se encontraron, al igual que sus cuerpos y miradas. Poco importa cuando se trata de amor, poco importa cuando se habla entre dos, poco importa cuando los dados ya se lanzaron. Él tenía poco que perder y mucho que ganar. El flechazo fue inmediato, pero no todo era tan simple. Él tenía que volver a Chile, su país. Ella no sabía si la vida le sonreiría 2 veces. Él la alentó a hacer un compromiso eterno, de esos que es imposible romper o pasar por alto, y ella lo siguió. Cada uno, en una especie de Romeo y Julieta, selló con la sangre del otro su propio amor, y lo hizo eterno, único, invencible. Y esto no es un cuento, para los que lo conocen saben que fue así. A las 6 de la tarde la fue a dejar a su casa, y así comenzó un pololeo a distancia. Y aunque el bolero dice que la distancia es el olvido, nada de eso pasó, y cada semana se escribieron una carta, y como el correo estaba cerrado los domingos, la porteña recibía en su buzón 2. Nada se sabía entonces de Facebook, Skype o WhatsApp, pero qué importa, ellos iban por más. Después de un noviazgo de 1 año, en agosto, Francisco volvió a Baires a buscarla y se casaron el día 4. Partieron de luna de miel a Mendoza, donde estuvieron 1 semana. La historia estaba escrita y los sueños también. Por ese amor, Gilda Elsa Camarella Caparelli se arriesgó y cruzó la cordillera de la mano de un hombre que apenas conocía. Dejó su familia, su vida, su historia, para embarcarse en la aventura que suponía cruzar a un país ajeno hasta entonces y casarse con él, el que fuera el amor de su vida, Francisco Martorell de Llanza. En ese tiempo Pancho acababa de comprar una zapatería con su padre, la Argentina, en Providencia 2031, negocio que atendía con Elsa. Él tenía 23 años y ella solo 19.
La gente creía que eran hermanos. Ya entonces arrendaban un departamento en la calle Pedro de Valdivia. Allí, después de 9 meses, nació su primera hija, Concepción Martorell, más conocida como Poroto. Más tarde se fueron a vivir al lado de la zapatería con los padres de Francisco y la entrañable yaya Emilia, que Elsa adoraba. En 1953 nació Mónica, su segunda hija, quien recuerda: cuando aún éramos unas niñas, después de almuerzo nos ponía una grabadora que iba pasando de mano en mano. Nos daba unos papeles que teníamos que leer y hacer radioteatro con voces, llantos, risas. Quería que todas fuéramos artistas. Nos hizo disfrutar mucho con pequeñas cosas. Paseos al Cerro Manquehue, la pirámide, donde cada una tenía su roca, la cascada. La veíamos muy grande, dar vueltas a las piedras para ver si habían bichos, cuenta Mónica. Pero sigamos con la historia. El año 55 se fueron a vivir a otro departamento en Rafael Cañas, Providencia. Allí nacieron las mellizas Roxana y Gilda. Después se trasladaron a Marchand Pereira, a una casa más grande, con patio, y desde ahí a otro departamento en Francisco de Aguirre, Vitacura. Fue entonces cuando, mirando por la ventana del dormitorio, Elsa le dijo: «Mira, están vendiendo sitios acá, frente a los cerros». Francisco recuerda: tuvimos a nuestra quinta hija, Jimena, y compramos un terreno en Jerónimo de Molina 5148. Construimos una linda casa donde vivimos casi 50 años y que fue inolvidable para nosotros. De esta manera, a los 10 años de matrimonio ya tenían 5 hijas, pero el padre, convencido de que el apellido no podía perderse, quería tener un hombre. Era, mal que mal, una tradición familiar. Las 5 hijas eran todas muy lindas, aún lo son. Para nosotros fue una bendición tenerlas. Pero mi papá siempre me decía: ¿y el curro cuándo va a venir? Llegó después de 12 años de matrimonio. Vino al fin el año 63. Después de haber nacido falleció mi padre, pero lo alcanzó a conocer. Le pusimos Francisco, al igual que su padre y sus abuelos, cuenta Pancho. ¿Y la zapatería? Ahora se llamaba Calzados Martorell. Sin embargo, el año 70, el Seminario Pontificio, dueño del local, lo puso en venta. No lo pudieron adquirir y lo traspasaron. Ahí comenzó otra vida. Nos dedicamos con Elsa a los negocios, cuenta Francisco. Venta de mimbre, canastillos, pajaritos que llevamos a Buenos Aires y formamos una buena clientela. Veíamos al resto de la familia y comenzamos a traer de vuelta libros y el arte de tejer que gustaba a la gente, sigue recordando Pancho. Estando en Chile salíamos, vendíamos libros en provincias, el norte y el sur los días domingo. Íbamos a Santa Laura a ver a nuestra unión, continúa el Canarito. Porque claro, una pasión es una pasión, y la Unión Española, equipo de sus amores, es una marca indeleble en su historia. En 2007 vendieron la casa de Jerónimo de Molina y compraron un departamento en Vitacura, en la calle Armando Jaramillo. Allí Elsa vivió sus últimos días. ¿Quién le hubiera dicho a esa argentina de 18 años que su vida sería en Chile, rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos? Se pregunta Martorell. Porque ella era una mujer, como recuerda, jovial, trabajadora, soñadora, querendona, y está en la memoria de todos. 20 años más o menos en Argentina y 57 en Chile. Elsa dejó una marca profunda en cada uno de los integrantes de la familia Martorell que hoy, después de 4 años de su partida, siguen los corazones de sus 23 nietos y 25 bisnietos. Porque son ellos, sus nietos, también parte de esta historia que formaron tantos años atrás. Germán, Carolina, Alejandro, Beatriz, Rosario, Francisca, Gustavo, Trinidad, José Tomás, Juan Cristóbal, Martín, Ignacio, Álvaro, Consuelo, Camila, Santiago, Micaela, Sebastián, Nicolás, Catalina, Benjamín, Montserrat y Florencia, así como sus yernos y nuera Ilsen, Alfredo, Gustavo, Mario, Carlos y Germán, son reflejo de esta historia que Elsa y Francisco construyeron para siempre y que sigue viva en los rostros de las nuevas generaciones que vienen a agrandar la familia. Hoy, al celebrar los 85 años del Canarito, sus hijos y nietos recuerdan y recuerdan. Jimena rememora una anécdota que vivió con su hermana mayor Poroto. Salimos y dejamos al Tata al cuidado de Sebastián y Carolina en el departamento que vivía en calle Bravo. Cuando volvimos, los niños no estaban. Habían ido al jardín de Carolina en Miguel Claro. Ella quería mostrarle a su primo su colegio. Le pidieron a un señor que los ayudara a cruzar la calle. Una vecina nos dijo que los había visto y finalmente llegamos con los niños al departamento. Y el papo, con su cara de risa, nos dijo: ni sentía a los niños, se portaron el despipe, palabra muy usada por don Francis.
Tenían 4 años Carola y 5 Sebastián. Roxana, otra de las hijas, toma la palabra. Nunca olvidaré los paseos domingueros de cuando éramos chicas, al cementerio, a conocer y pasear por todas las tumbas, entre la curiosidad y el miedo. Los sábados solíamos ir al cerro, cuánta anécdota. Caminábamos y subíamos, bajábamos hasta el agua del palo. También me acuerdo de sus pequeños del mercado, cuando iba a comprarlos, pequeños y almejas, y la mami se comía sus tajaditas de jamón palta y unos pocos langostinos, y tú feliz dándote el gusto de lo que más te apetecía, esos pequeños cargados de cebolla. Otro recuerdo anecdótico era cuando estuvimos buscando algún terreno en la costa. Partíamos en la citrola y dormíamos en ella. Éramos muchos, y cuando compró y construyó en San Sebastián, me acuerdo de esos veranos en que él llegaba los viernes en la citroneta, fiel a la marca Citroën. Cuando tuvo un Fiat 600 no lo pudo manejar y lo devolvió al día siguiente. Lo íbamos a esperar a la ruta, llegaba con sus cajones de frutas y tomates, sandía y algún melón, feliz de vernos y juntarnos para el fin de semana. Y en la playa, cuando hizo la sopa de pulgas de mar, y cuando llegó de Colombia y nos hizo probar esas hormiguitas en lata, sigue Roxana. Ya cuando era más grande salíamos a recorrer los pueblos de la zona central a vender libros juntos. ¿Te acuerdas, papá? Qué bien lo pasábamos. Y vendíamos libros y nos metíamos a los pueblos más apartados. Eran 2 o 3 días, me encantaba ir contigo. Eres y sigues siendo divertido, viejo. Y así creo que muchas de todas esas cosas hicieron de tus hijos gente con una personalidad especial, influida por tus locuritas. Ese hombre niño que sigues siendo, espero no se apague jamás. Felices 85 y por unos cuantos años más, termina Roxana. Santiago San Martín, uno de sus nietos, cuenta que nunca se va a olvidar del tiempo que pasaron juntos, sobre todo cuando era chico. Me acuerdo que disfrutábamos jugando a hacer caras raras. Me enseñabas a hacer las más deformes posibles. Tampoco puedo dejar de mencionar las historias de terror que nos contaban, que eran siempre macabras y locas, pero con un humor oculto muy típico tuyo. Concepción Martorell, su hija mayor, cuenta que mi papá almorzaba en la casa después de su jornada de trabajo en la tienda. Dormía una siesta cortita y luego partía. Nosotras, sus niñas, nos recostábamos y le hacíamos cariñitos en la cabeza. Lo peinábamos, tenía más pelo, por cierto. En fin, una tarde se nos ocurrió pintarlo y ponerle unos lindos aros de la mami. Él, cual buen papá, se dejaba regalonear. Bueno, la verdad no se dio ni cuenta, se lavó la cara a lo gato y se fue en la micro. En el trayecto se percató que lo miraban y se sonreían. Andaba muy piolita, medio pintado y con un aro. Ese es un pequeño recuerdo de años muy lindos. Vivíamos en el seno de una familia llenos de alegría, juegos y buenos momentos. Personalmente tuve una infancia muy feliz gracias al papo y a la mami, a mis hermanitas y luego al lado de mi hermanito. Los quiero mucho. Y como el viejo es el homenajeado, feliz cumple, papito. Micaela San Martín, otra de sus nietas, recuerda que a nosotros nos entusiasmaba mucho cuando mamá nos avisaba que venían los abuelos, primero a Buenos Aires y después, cuando no tuvieron el departamento, que vinieran a casa. Eran semanas que lo único que queríamos era estar con ellos. Salíamos a pasear, nos iban a buscar al colegio. El tata, me acuerdo que siempre pedía que lo peinara. Con sus pocos pelos en la cabeza se recostaba en el sillón y yo me pasaba horas peinándolo. O cuando la abuela hacía sus tortas y cosas dulces para los cumpleaños. ¿Qué decir del tata? Un personaje muy querido por todos, buena gente, amable y por sobre todas las cosas con muy buen sentido del humor, narra Micaela. Porque Francisco ha sido un tipo que ha tenido una vida privilegiada. Solo me queda agradecer a Dios todo lo que me deparó, a veces en demasía, pero he sido un tipo con suerte, reflexiona Pancho. Querido tata, hoy cumples 85 años, más de 8 décadas marcadas por la felicidad, por los dolores, por la partida de tu querida Elsa, los viajes, el fútbol, tu idolatría por la Unión Española, el amor, los hijos, los nietos. No hay dudas que has hecho nuestra vida diferente y te lo agradecemos. Todos los que estamos aquí somos testigos de esa esencia única de la cual eres dueño, optimista, con una rapidez mental única, con ese chiste a flor de piel, con esa sonrisa que ilumina, con esos ojos que tiran chispas. Ese eres tú. Viste casar a tus 5 hijas y también a tu hombrecito. Viste con orgullo nacer a cada uno de tus 23 nietos y sostuviste a más de alguno de tus bisnietos. Es imposible no rescatar la figura de la mujer de tu vida, la mujer de nuestras vidas. Tu querida Elsa, de absoluta belleza y ángel, quien te acompañó por casi 60 años, que era tu cómplice, tu confidente, tu amante, la mujer que te admiraba, que se reía con tus chistes, disfrutaba con tu fanatismo de los programas españoles, tu afición por el fútbol y la comida, e incluso peleaba contigo por los puzzles de los diarios.
Verlos a ambos fue comprobar que el amor no se marchita y que sin él es difícil vivir. Verlos a ambos nos enseñó a todos que sí era posible tener un amor, así, eterno, de esos para toda la vida. No creo que existan reparos frente a la opinión de que ella fue siempre tu cable a tierra, parte de tu historia. Historia que has sabido escribir de la mano de todos los que hoy estamos contigo. Al fin y al cabo, de eso están hechos cada uno de los instantes que conforman nuestro destino. Sin la historia, sin la memoria, los cuentos y leyendas que van configurando el anecdotario familiar de cada uno de nosotros, estaríamos perdidos. Por eso hoy, gracias papá, tata, por darnos excusas para sonreír, por estar juntos, por abrazarnos, por querernos cada día más y mejor. Por tu sencillez, tu entrega, tu conversar acelerado, tus besos que siempre son más de 3 al momento de saludar o despedirse, tus historias de mendigos y reyes, por la sangre catalana, el buen apetito, la nariz pronunciada, los mitos que van y vienen, los canapés en los bolsillos, ese hablar fuerte y apurado, los chistes Martorell y cada uno de tus ademanes que hoy están presentes en cada uno de los rostros que hoy te observan y justifican tu naturaleza única. Gracias papo, gracias tata, gracias por dejarnos mirar para atrás y ser testigos de toda la complicidad que despliegas en cada cerrar de ojos. Gracias porque en estos 85 años has sido un gran hijo, un excelente hermano, un padre presente, un marido enamorado, un abuelo adorable y un bisabuelo chocho. Por la historia, Tata, que tengas un muy feliz e inolvidable cumpleaños. Te queremos mucho. Feliz cumpleaños, papo. Feliz cumpleaños, Tata. You must remember this.